la cosa. Creo que sigue tapando. Pues chicos, entonces, conversamos, ¿no es cierto?, retomando, dijimos que los solutos tienen una solución, porque dijimos que el agua, de hecho, los organismos no es igual que el agua de llave, sino que es agua con solutos disueltos. Entonces, ahí yo les decía, en este caso, habían visto un suelo alguna vez, ¿no es cierto?, que está un montón de solutos disueltos. Bueno, esos solutos se miden en concentraciones y eso se mide en moles. Y los moles, ¿no es cierto?, disueltos en una solución es la osmolaridad. Y yo les daba el ejemplo que no todas las moléculas son iguales. Fíjate que el peso molecular de la glucosa es mayor al peso molecular de la sal, que es el cloruro de sodio. Pero fíjate que osmóticamente, ahí vamos a ver la importancia de eso, el cloruro de sodio o la sal aporta 2 moléculas osmóticas, mientras que la glucosa o mol de glucosa solamente aporta 1. Y el sulfato de sodio se disuelve en 3. O sea, el peso molecular de una sustancia no significa la capacidad o su comportamiento biológico. Que a mayor peso molecular, mayor comportamiento biológico. No, no es así. Es la capacidad que tiene esta partícula de disolverse en más partículas. ¿Me siguen? Hay otra medida que son los equivalentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que en la naturaleza las moléculas se encuentran cargadas eléctricamente. Las moléculas no son inocuas, ¿ya? Entonces, fíjate que un mol de una sustancia polarizada, o el equivalente corresponde a un mol de una sustancia polarizada, dividida por su valencia. O sea, un equivalente de sodio es igual a 23 gramos. Un equivalente de calcio, como su valencia es 2, equivale a 20 gramos. Esto no va a ser tan relevante, pero los moles sí, así que lo vamos a explicar. Y la normalidad es el número de equivalentes en un litro. Por ejemplo, una solución de una normalidad de 1 de ácido clorhídrico es 1 gramo, ¿no es cierto?, de protones más 85 gramos de cloruro en 1 litro. Es simplemente y nada más para que hagan un recuerdo de su parte de química. Agua y equilibrio de ácido-base. Esto lo vamos a repasar, por si acaso, vamos a ver qué aplicación tiene en un segundo. El agua, fíjate que tiene alta tensión superficial, tiene un elevado punto de vaporización y capacidad calórica. ¿Están de acuerdo con eso, no? El agua. Sí. ¿Han usado alguna vez un guatero, no? Yo tengo un paciente que le pusieron un guatero. No en mi clínica. En mi clínica llegó por otro problema, en la columna. Tuve que terminar operándolo, haciéndole una plastía. Hacía un pedazo de una herida. Cuando ya estaba sana, ahí les voy a mostrar fotos. Tuve que sacar todo eso quemado, sacar el subcutáneo que igual estaba quemado y afrontar los bordes de la piel después. Bueno, y el tejido subcutáneo. No, hay que indicar, en lugar de sacar una radiografía y lo especial. Yo sé que ahí pasó eso. Eso porque el agua tiene una tremenda capacidad calórica. Y así como tiene la capacidad para mantener calor, tiene la capacidad también de... Entonces, desde el punto de vista biológico, siempre que haya una reacción química, está metido el agua. Si no hay agua, no hay vida. El organismo necesita agua. Y aparte de eso, tiene una capacidad dieléctrica. O sea, no se les ocurra poner el cargador del celular con las manos mojadas. Porque ¿saben ustedes lo que les va a pasar? Le va la corriente. ¿Sí o no? O sea, el agua es conductor también de electricidad. Y eso también es importante porque en el organismo
hay reacciones químicas, hay reacciones eléctricas igual. Como el impulso nervioso, como se transmite a través de una despolarización. Eso lo vamos a ver, si no me equivoco, en 1 o 2 clases. ¿Ya? Ahora, recuerden que dentro de estas sales además hay electrolitos que tienen la capacidad de que cuando se disuelven en agua, se disocian el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloruro, el bicarbonato son los más importantes. Y vamos a ver la capacidad o el rol que juegan dentro de la fisiología. pH, vamos a hablar del pH. ¿Por qué es tan importante el pH? Les pregunto, ¿por qué es tan importante el pH? En la acidez, vamos claro, ¿cierto? En la acidez. ¿Por qué es tan importante la acidez? Ayuda a mantener un equilibrio. No ayuda mucho, pero hay algo que es importante el pH. Más que ayudar, las reacciones químicas dentro del organismo ocurren dentro de un pH acotado. Si sube mucho el pH o baja mucho el pH, las reacciones químicas no suceden. Entonces el organismo tiene que mantener el pH, forzosamente. Es lo que yo les decía antes. Yo tengo pacientes hospitalizados y de repente se empiezan a respirar y están en reposo. Yo les tomo el pH y están acidóticos. Si yo no controlo el pH, ese paciente se muere. Y caemos en la fisiopatología. Me viene la falla sistémica, 1 órgano, 2 órganos, 3 órganos, y ya es muy difícil salvarlo. ¿Qué es el pH entonces? El pH es la concentración de protones, de hidrogeniones. La concentración del logaritmo. ¿Cómo está ahí? El logaritmo en base 10 de la concentración de hidrogeniones. Ahora fíjate que hay sustancias que aportan hidrogeniones y se llaman ácidos. Y hay sustancias que tienen la capacidad de captar, ¿no es cierto?, hidrogeniones, y esas se llaman bases. ¿Ya? Cuando tú estás bajo 735, tú dices que hay acidosis. O sea, mientras más cerca de 1 es ácido. ¿Ya? Si tú dices que el pH está alto, está alcalino. No se confundan con eso. Un pH alto es un pH alcalino. ¿Ya? Sobre 745 es alcalosis. Bajo 735 es acidosis. ¿Qué pasa si baja de 735? Significa que hay muchos hidrogeniones libres. ¿Cómo fue que dijo de alcalino y acidosis? ¿Qué es la diferencia? Claro, acidosis significa que el organismo tiene un pH bajo 7.35. Significa que hay muchos hidrogeniones. Se pone ácido. Pero hay partes del organismo que no están en circulación que son ácidas, como cuáles. Entonces, pH. ¿Cuánto? Como 2. Porque ahí ocurren reacciones enzimáticas específicas. Ahí se disuelven o se produce la digestión de las proteínas con la pepsina, ¿no es cierto? Es específico. ¿Alguna vez usted ha sentido acidez en su vida? Sí, ¿ya? Pero fíjate que el intestino delgado tiene un pH casi 8. El intestino delgado, que está al lado, está así, de distancia. Porque es rico en bicarbonato. ¿Por qué? Porque el jugo pancreático produce mucho bicarbonato. ¿Ya? Pero esos son como sacos dentro del organismo, ¿me entiendes? No es que el metabolismo del organismo funciona eso. Y hay sustancias específicas que se llaman buffer o amortiguadores.
¿Qué pasa cuando hay muchos hidrogeniones en circulación? Fíjate que se puede unir con bicarbonato. ¿Y sabes qué forma? Forma un ácido que se llama ácido carbónico. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Después esto se transforma en H2 más agua y el CO2 se da por la respiración. Entonces el organismo tiene sustancias específicas para eliminar los ácidos. Entonces cuando tú tienes un paciente con problemas respiratorios, te puede hacer una acidosis respiratoria, porque es incapaz de eliminar el CO2. ¿Ya? Cuando tienes un paciente con problemas renales, también puedes tener acidosis metabólica, porque este bicarbonato que anda en circulación, ¿no es cierto?, el riñón tiene la capacidad de recuperarlo y no perderlo. Y el riñón recupera el bicarbonato. Pero cuando el riñón falla, esa capacidad de recuperar el bicarbonato se pierde. Entonces, existen sustancias que se llaman buffer o tampones, ¿ya? Que son amortiguadores del pH. ¿Les quedó claro eso? ¿Qué es la osmosis? La osmosis es la difusión de agua a través de una membrana que es semipermeable para el agua. Y fíjate que el agua se va a mover de una zona de gran concentración de agua a una zona de menor concentración de agua. Eso es la osmosis. Es sin energía. El agua difunde. Entonces acá hay un ejemplo. Fíjate que el nivel de agua, acá, de estas dos soluciones que están separadas por esta membrana, semipermeable, solamente para el agua, porque la cantidad de pelotitas azules se mantiene. Fíjate que el agua se va a mover de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. ¿Lo entienden o no? ¿Sí? ¿Todos lo entendieron? Fíjate que el nivel del agua es normal, es igual, ¿no es cierto? ¿Dónde está más concentrada? ¿A la derecha o a la izquierda? Entonces, por osmosis, si es que esta membrana es semipermeable al agua, solamente al agua, el agua se va a mover de una zona de menor concentración a lo que está más concentrado. ¿Y se acaba la osmosis cuándo? A pesar de que acá hay menos agua y acá hay más agua, la concentración es la misma. Se acaba la osmosis. Porque la concentración es la misma. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Ya. Entonces, eso es cuando la membrana es semipermeable. ¿Y dónde decíamos que el agua se mueve por osmosis? En la membrana celular. El agua se mueve por osmosis. Entonces, ¿de qué dependerá la concentración de agua en cada compartimento? De la osmosis. Entonces, la concentración de agua en un compartimento depende del número de partículas de Absoluto. ¿Vuelvo atrás? Fíjate lo que dice. La concentración de agua en un comportamiento depende del número de partículas de soluto. ¿Ya? Si nosotros, cada uno de ustedes es un compartimento de agua, porque lo somos. Y aquí va el ejemplo. De nuevo, depende del número de partículas de soluto. El azúcar, una molécula de azúcar, sigue siendo disuelta una molécula de azúcar.
En cambio, la sal aporta 2 moléculas, un sodio y un cloruro. ¿Cuál de estas dos tendría mayor fuerza osmótica? La sal, el cloruro de sodio. Porque como dice, la osmosis depende del número de partículas de... ¿Le quedó claro eso? Entonces, cuando la abuelita va, o el abuelito va al médico, y le dice, usted es hipertenso, le dice, baje la sal. ¿Ya? Esto es lo mismo. Fíjate que tiene 3 matraces. Este matraz 1, fíjate que la concentración acá, muchas pelotitas, ¿no es cierto?, con la misma cantidad de líquido. Por lo tanto, la concentración de este líquido es mucho más que esa. Entonces el agua, si esta membrana que está aquí en el medio es semipermeable, se va a mover de esta zona de menos concentración a esta zona de mayor concentración. Oye, se calor acá. ¿Ya? Y eso es la presión osmótica. Ahí ya deja de haber movimiento. Entonces, la presión osmótica es la presión necesaria para impedir la osmosis. Y es directamente proporcional al número de partículas osmóticamente activas. ¿Ya? Vamos a ver que esto tiene mucha importancia. Oye, acá, en el verano acá nos vamos a rostizar, ¿o no? ¿Sí? ¿Tanto tipo que pasaron esto? Tienes toda razón. Uy, acá ando viendo modo on-off. Maravilla. Están 18 grados. Fan speed, le damos con todo, ¿no? ¿Funciona o no? ¿Qué te compras? ¿Está funcionando, no? No. Tiene que prender. Chiquillos, pero ustedes se van a rastrear, ¿o no? Sí. No hay por. Muy interesante. Cuando te compras, seguro Fan speed, lo con todo. Pero hay que póngalo Ahí. automático, ¿no? Porque... ¿Está funcionando, no, chiquillos? De lo que te gusta. no sé qué venderla. ¿Funciona o no? ¿Sí? Ya. Oye, entonces miren, acá tenemos el agua. Fíjate que acá siempre el agua se va a tratar de mover para mantener las concentraciones, ¿ya? ¿Funciona o no? Y aquí me van a poner mucha atención porque ya esto es médico. Esto tiene importancia médica. Y vamos a hablar de un concepto que se llama de la tonicidad. Y la tonicidad, básicamente, es el efecto que tiene una solución sobre el volumen de una célula. ¿Ya? Ustedes saben que hay células animales y células vegetales. Las células vegetales tienen una pared rígida, ¿cierto? Sí, tienen una pared celular. En cambio, las células animales tienen membrana celular. No hay pared celular. ¿Ya? Fíjate que entonces, la tonicidad es el efecto que produce una solución sobre el volumen celular. Y esto está representado en milimoles efectivos. Me estoy complicando, ¿no? La osmolaridad de un animal, de un mamífero, son aproximadamente 280 miliosmoles por litro. Profe, pero eso eran moles, Osmoles. moles y miliosmoles. Miliosmoles. ¿Eso es más? No, son miliosmoles. La osmolaridad en biología se trabaja en medicina en miliosmoles. Los moles muy grandes. Entonces, la osmolaridad del plasma de nosotros y la de un perro, la de un gato, la de un elefante,
son entre 280 y 300 milimoles por litro. ¿Han escuchado hablar de un suero fisiológico? El suero fisiológico, que es cloruro de sodio al 0.9%, la osmolaridad es esa. Por eso es isotónico. ¿Entienden? Tiene la misma osmolaridad. La glucosa al 5% es isotónico. El Ringer lactato, ¿lo han escuchado? Es isotónico. Son todas soluciones isotónicas. O sea, si yo pongo una célula en un medio que es isotónico, la célula mantiene su tamaño. ¿Por qué? ¿Mm? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Fernanda. Está en equilibrio. Está en osmosis. No hay movimiento entonces. Es isotónico. Y nosotros en medicina trabajamos con soluciones isotónicas, principalmente. Suero fisiológico, glucosa al 5, Ringer lactato, soluciones poliónicas. Son todas isotónicas. ¿Ya? Entonces tenemos soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. ¿Ya? Eso es el concepto que ustedes tienen que conocer. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo esta célula, ¿ya? O esta célula en un medio? ¿En qué medio está esta célula? ¿Quién me puede responder? Del medio. Hipertónica. ¿Quién dijo eso? ¿Tu nombre era? Consuelo. Consuelo. ¿Por qué? Porque está como... grenas. Muy bien. Es como un marchito, ¿no es cierto? Pero las células o animales no se marchitan, se crean. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Dónde? En el LEC. En el líquido, en el LEC. Extracelular. ¿Y el agua cómo se mueve? De una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. Eso es lo que pasa. En cambio, si tú pones esta célula en un medio hipotónico, el líquido va a entrar a donde hay más sal, donde hay mayor osmolaridad. Y como este medio es hipotónico, el agua tiende a entrar. Entonces, la tonicidad es el efecto que tiene una solución sobre una célula, ¿no es cierto? En este caso una célula animal, porque las células vegetales tienen pareja. No va a pasar eso. ¿Ya? Entonces, la tonicidad es un término fisiológico que describe cómo puede cambiar el volumen. Y es siempre comparativo. Acá en la tonicidad y todo eso no hay unidad de medida. ¿Ya? Es comparativo. No tiene unidades. Depende no solo de la osmolaridad, sino de la naturaleza del soluto y la permeabilidad de la membrana a ese soluto. ¿Me entendieron eso, no? Acá. O sea, también depende de la permeabilidad de la membrana del soluto. Estos ejemplos que están acá, esta membrana nunca es permeable al soluto, nunca es permeable a las pelotitas, solamente al agua. ¿Ya? Hay moléculas que son permeables a las membranas, como cuáles, por ejemplo, la urea. Lo vamos a ver después en Renan. ¿Ya? Pero la urea no es tan importante osmóticamente hablando. ¿Ya? Entonces acá tenemos que dice, a diferencia de las células vegetales, las membranas celulares de las células animales son flexibles y se exponen a un medio dependiendo a las que son expuestas. Entonces fíjate que ahí se lisa porque está en una solución hipotónica, ahí hay una solución hipertónica, ¿no es cierto? Y se crena. Y fíjate que siempre la membrana, la célula vegetal, mantiene su pared celular. ¿Les queda claro este concepto entonces? ¿Sí? ¿Qué pasó, doctora? ¿Les queda claro, no? ¿Sí?
Pero lo quedó claro, ¿no? Igual no sé cómo. Entonces, lo que si tienen duda, yo les recomiendo es que lean un poco, ¿ya? Y después de leer, revisen la clase de nuevo. En una solución hipotónica, la célula tiene una mayor concentración de soluto no penetrante que la solución, y el agua entra a la célula. Ahí está la explicación. Y en una solución hipertónica, la célula tiene menos concentración de solutos que la solución que hay en el líquido, ¿cierto? Entonces, la cantidad de líquido extracelular, esto es otra cosa. Ahora, fíjense que hay otro concepto que vamos a ver, que es la cantidad de líquido existente o distribuido entre el plasma y el líquido intersticial depende de las fuerzas hidrostáticas y coloidal osmóticas que actúan sobre la membrana capilar. Se lo voy a explicar acá. Si yo hago un vaso sanguíneo, este es un capilar, no es una arteria ni una vena, es un capilar, ¿ya? Y de este capilar, acá hay células. Y acá está saliendo fluidos y viceversa, ¿ya? Pero principalmente más sale que entra. ¿Por qué es importante que haya este movimiento? ¿Por qué es importante que haya ese movimiento? La célula que necesita Nutrientes. y De botar de seco. oxígeno. ¿Vienen de aquí? Recuerden ustedes que el sistema circulatorio lleva nutrientes y lleva oxígeno. La célula necesita nutrientes, oxígeno, pues si no la célula se muere. Si ustedes tienen una herida, por ejemplo, y esa herida no tiene una irrigación, no va a cicatrizar nunca y se pasa a llamar úlcera. Y ese es un ejemplo típico de la gente que tiene varices. ¿Saben lo que son las varices? Hay mucha gente que tiene varices, ¿ya? ¿No es cierto? Que tiene varices y que tienen heridas y nunca cicatrizan. ¿Por qué? Me estoy saliendo un poco del tema. Porque ese vaso sanguíneo, esa célula, está por acá. Y eso se llama distancia. Entonces, si tú no tienes oxígeno y nutrientes, las células se mueren y no cumplen su función. Entonces, cuando tú tienes una herida y que no tienes oxígeno y no tienes nutrientes, no cicatriza. ¿Ya? Pero me salí del tema. Ustedes cuando me salga el tema me avisan, ¿ya? Hablamos de la osmosis, quedó claro, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar cómo el líquido sale del plasma al líquido intersticial. Y eso es a través de las fuerzas de Starling, que son dos fuerzas. La presión hidrostática capilar. ¿Alguna vez han regado? ¿Alguna vez han tenido la experiencia de regar el jardín? La pared, la fuerza que hace el agua en las paredes de la manguera es la presión hidrostática. ¿Ya? Porque el agua sale, ¿no es cierto?, por la punta de la manguera. ¿Pero has visto alguna vez una manguera rota? ¿Cómo sale el agua? ¿Hay presión?
Esa es la presión hidrostática. Y en este caso, la manguera sería el capilar. Y esa fuerza se llama presión hidrostática capilar. ¿Ya? Que es la que impulsa que el agua salga del capilar. Pero a esta fuerza se le opone una fuerza que es como un imán. Que se llama la presión coloide osmótica capilar. Y está dado básicamente por las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas hacen que el agua se retenga. O sea, se opone a la presión hidrostática. Y fíjate que en el intersticio tengo la presión hidrostática intersticial, que es muy baja, y tengo la presión coloide osmótica intersticial, que retiene. ¿Ya? Está la misma fuerza del intersticio. ¿Usted sabe lo que es la cirrosis hepática? ¿Han escuchado hablar de la cirrosis hepática? La cirrosis hepática es una enfermedad en la cual el hígado, su parénquima, pasa a ser reemplazado por un tejido de cicatrización. Ya no es más hígado, sino que una cicatriz. Hay mucho, en medicina humana hay alta cirrosis por alcoholismo, pero también hay cirrosis nada que ver con el alcoholismo. Por ejemplo, diabetes mal cuidado, hígado graso, y los animales igual. Entonces a mí cuando me llega un paciente con ascitis, ¿sabes lo que es la ascitis? El abdomen así. Tú dices, ¡oh, qué linda la perrita! ¿Cuándo van a tener los perritos? No, doctor, es un macho. Quiere como si estuviera preñada. Sí, qué linda la perrita. No, doctor, necesita un macho. Vengo a consulta porque está con dificultad respiratoria. ¿Sabes? Y tú te das cuenta que el perro está flaco. O sea, ¿cómo tú sabes si un perro está delgado o no está delgado? ¿Ves la cantidad de grasa que tiene? Condición corporal. Veo las alas de lirio. Allá de la espalda, los huesitos, tiene que haber 1 centímetro de grasa, eso es lo normal. Pero tú le veis los huesos, tú sentís los huesos. Si el perro está flaco, pues está guatón. Meto el ecógrafo, y me encuentro lleno de líquido. Lleno de líquido. Entonces, mi primer diagnóstico diferencial, tengo que ver por qué está ese líquido ahí. Y una de las primeras cosas que tengo que hacer es ver las proteínas plasmáticas. Y la principal proteína es la albúmina. Albúmina. Porque la albúmina es la principal proteína que me aporta a la presión coloide osmótica. ¿Ya? Y si me bajan los niveles de albúmina, y tengo poca albúmina, ¿quién me retiene el agua o el líquido en los vasos sanguíneos? ¿Entienden? ¿Entendieron o no? ¿Quién retiene el líquido en los vasos sanguíneos? Esa es la presión coloide osmótica. Entonces, para que el organismo esté hecho en normalidad, lo que vimos al principio, ¿cierto? Tiene que haber una cantidad, o tiene que cumplirse ciertos patrones de normalidad. ¿Les quedó claro eso, no? ¿Dudas? Ya. Entonces, esas son las fuerzas de Stanley, son 2. La presión hidrostática, que va a hacer que el líquido salga a los vasos sanguíneos, y la presión coloide osmótica. Si saliera mucho líquido, al intersticio se produce un fenómeno que se llama edema. ¿Han escuchado hablar del edema? El edema tiene distintas causas. Puede ser un problema de acumulación de líquido, o puede ser que aumente la permeabilidad de este vaso sanguíneo. Puede ser que la permeabilidad aumente. Y eso me puede llevar a un edema. ¿Cómo podría suceder eso, por ejemplo?
¿Cómo podría aumentar el edema? Doctor, ¿cómo podría aumentar el edema? Cuéntame. ¿Cómo crees tú que podría aumentar el edema? Ahí. ¿Qué expresión podría hacer? Un ejemplo cotidiano de la vida normal. ¿Lo han aplicado usted alguna vez? ¿Cómo se le puso la mano, el dedo, la pierna, lo picó? Es que es distinto. Es distinto el edema y la inflamación. Bueno, en la inflamación hay edema. Es verdad, pero es distinto. ¿Ya? Entonces hay veces que puede aumentar la permeabilidad de ese vaso sanguíneo. ¿Cachai? Eso aumenta el edema. Ya, entonces, ¿cuáles son las dos principales